¿Qué es sabiduría y cómo obtenerla? ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Hoy vamos a hablar sobre la sabiduría, qué es y cómo alcanzarla. Primero debemos definir qué es sabiduría. Hay muchas definiciones en muchos libros y diccionarios. Muchos religiosos y filósofos opinan al respecto, pero se quedan cortos y no terminan de sintetizar una definición. La sabiduría no es solamente información, conocimiento, inteligencia, experiencia, libros, títulos universitarios. No tiene nada que ver con ser famoso, millonario ni talentoso. Puede que todos estos factores colaboren a ser sabio, pero no es el ingrediente decisivo. Pregunto, ¿han conocido a personas muy inteligentes, pero que toman malas decisiones continuamente? Personas con avanzados estudios universitarios, pero que igualmente tienen una vida miserable. Ciertamente les falta sabiduría. Hoy en día en las redes sociales hay muchos famosos gurús. Dan todo tipo de consejos y dicen haber alcanzado un alto grado de sabiduría. Ser sabio no significa vivir aislado de la sociedad en una montaña meditando y mirando al infinito todo el día. Eso no es sabiduría. En este video, mi plan es darle los elementos necesarios para que llegue a una conclusión y usted mismo pueda definir qué es sabiduría y después pueda compararla con la definición que le mostraremos al final. Para empezar a aclarar esta situación, vayamos a un pasaje de la Biblia que es un ingrediente clave para definir sabiduría. Lo encontramos en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí la palabra temor en ningún momento equivale al temor que inspira un asesino, un dictador, nada de eso. En este contexto significa reverencia, respeto, parecida a la admiración y respeto que merecen nuestros padres terrenales. Entonces, al temer a Dios, lo obedecemos, cumplimos sus estatutos y hacemos todo lo posible para agradarle. Otra referencia bíblica dice en Juan 14:15, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Al respetar, honrar y obedecer a Dios, hemos comenzado nuestro viaje para obtener sabiduría. Por su parte, el rey David nos muestra cómo descubrió la fuente de la sabiduría al escribir este pasaje en Salmos 119, 97, 98. Salmos 119, 97, 98. Y dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Este salmo tradicionalmente se le atribuye al rey David. En estos versículos el rey David anuncia que él es sabio gracias a la ley de Dios y a sus mandamientos. En otras palabras, por leer, estudiar y poner en práctica la ley de Dios, el rey David llegó a ser más sabio que todos sus enemigos. No fue por tener más soldados, más espadas o más caballos. La fuente estaba en la ley de Dios. Aquí vemos que la sabiduría viene por poner en práctica la ley de Dios. Se dice que el rey David usaba este Salmo 119 para enseñar a su hijo Salomón el alfabeto hebreo y sobre las cosas espirituales. Cuando el rey Salomón empezó su reinado, sucedió esto que está registrado en Segunda de Crónicas 2. Segunda de Crónicas 2. En el versículo 7 dice: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y el rey Salomón respondió en el versículo 10: Dame ahora sabiduría. Prefirió sabiduría antes que riquezas. Por esta razón, el rey Salomón fue conocido como el rey más sabio de su tiempo. Otros reyes venían a visitarlo para escuchar sus consejos. Escribió varios libros en la Biblia sobre sabiduría que aún hoy son referencia. En el caso del rey Salomón vemos que la sabiduría vino de Dios
y no de su propia experiencia o inteligencia. Hay una frase clave de Salomón para acercarnos a la definición de sabiduría. La encontramos en Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9. Aquí Salomón pide saber, discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es ser sabio. Justo antes de cruzar el Jordán, vemos una escena conmovedora. El momento cuando Moisés, al final de sus días, reúne al pueblo para hacer pacto con Dios y les propone en Deuteronomio 30:19 lo siguiente. Deuteronomio 30:19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Sabiduría es elegir la vida según los parámetros y preceptos de Dios, no según las reglas de este mundo. Es increíble cómo Dios nos da la libertad de elegir. Este mensaje no estaría completo sin mencionar Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice de qué manera se manifiesta la sabiduría. Y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es muy revelador este pasaje. Ya sabemos entonces, una persona que no manifieste estos frutos seguramente no es sabia. Lo mejor de todo esto es que la sabiduría está al alcance de todos. No es solo para los ricos, los privilegiados, los famosos, una raza o nacionalidad en particular. Todos tenemos acceso. Confírmenlo aquí en Santiago 1:5. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. A todos sin excepción y en abundancia, pidamos sabiduría a nuestro Dios. Es accesible para todos. Se requiere humildad y reconocer nuestros errores y limitaciones. Debemos ir a los pies de Jesús y pedir sabiduría. Dios es el autor y dador de la sabiduría. La sabiduría es tan vital en la vida que el mismo rey Salomón lo escribió para la posteridad en estos pasajes. En Proverbios 4:7 encontramos: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y en Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro. Para finalizar y despejar cualquier duda, vayamos a este versículo revelador. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 dice: y en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Con este versículo de la Biblia establecemos claramente dónde está la sabiduría y a dónde podemos ir a buscar. La sabiduría está en una persona, Jesús, no en universidades, enciclopedias, en templos o en la televisión. Al encontrar a Jesús, encontramos sabiduría. Entonces, ¿llegó a una definición de sabiduría? ¿Pudo reunir todos los elementos y llegar a una conclusión? Aquí le decimos la nuestra. ¿Qué es sabiduría? Es saber tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. Es saber tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. Ahora lo que falta es tomar las siguientes sabias decisiones. Primero, elegir entre la sabiduría de Dios o la sabiduría de este mundo. Segundo, ser humildes al reconocer nuestra insuficiencia y limitaciones. Y tercero, ir a la fuente de la sabiduría, Cristo Jesús, y pedirla en abundancia. Ahora hagamos una oración para pedir sabiduría. Querido y todopoderoso Dios, en este momento clamo a ti. Reconozco mi falta de sabiduría por todos estos años. Reconozco que tú, Jesús, eres la fuente infinita de sabiduría.
Te pido por favor que me des sabiduría para el diario vivir, para la toma de decisiones en todas las situaciones de mi vida, que pueda yo aprender y obedecer tus mandamientos, teniendo la certeza de que esto traerá bendiciones en abundancia a mi vida, a mis familiares y a todas las personas a mi alrededor. Que las personas puedan ver tu carácter reflejado en mí, que sea yo un digno representante tuyo aquí en la tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.